Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y me está dando el sol, soy un otaku, me voy a derretir. Como veis estoy en otro setup, pero sabéis que estoy de viaje, avisé. Hay muchos vídeos donde el señor de la pantalla lleva la misma ropa, pero no es porque sea un otaku que no me ducho. Es porque grabé el mismo día una cantidad de vídeos inhumana para que no dejéis de tener todos los días vídeo. Damas y caballeros, bienvenidos a los 4 estrellas del banner de Scoffy, de Skirk, las armas, y tranquilos que el mismo día que vuelve el banner yo estoy de vuelta. Y también os adelanto según un tráiler, un pequeño sneak peek, que estaré haciendo un resumen del livestream de WUWA, que es seguramente mañana desde que veáis este vídeo y que estará subido por supuesto al canal de WUWA. Imagino que este primer livestream, y porque estoy de viaje, no lo voy a reaccionar en stream, pero a partir de los siguientes, que el siguiente es el de la 3.3, que es el aniversario, es muy posible que lo reaccione también en stream como el livestream de Genshin, así que estar atentos. Y ahora sí, señores, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar el vídeo del canal, recordar dejar vuestros puñitos del hype, que es lo que más ayuda y posiciona el vídeo. Gracias por todo ello, tenéis 2 bendiciones todos los días gratis por apoyar el canal de forma free to play, que aprovechéis si están comiendo, gracias por estar ahí un día más y gracias por el apoyo a la web, al canal de WUWA, a la app y a todos los proyectos que hacemos en el canal. Y vamos con los 4 estrellas y análisis de los banners y de las armas de Skirk y de Scoffy. Skirk y Scoffy ya he hecho vídeos si merece la pena o no, pero creo que ya sabéis lo importante. Scoffy es un soporte y por tema de healing, bajada de resistencias, aporte general, un AC1 que da 60 de crítico crío y abarcar tanto con cooldowns de Arconte, es decir, utilizaciones de más de 20 y cooldowns de 15 o menos, es un soporte que tiene toda la pinta de que si va a haber algún Permafrost Prime en Sniesnaya, ella va a estar ahí en ese Permafrost 100%. Skirk sigue siendo poderosísima, como os dije en los vídeos, solo que mucha gente que quedó súper baiteada con las miniaturas o los títulos y demás, pero comenté que Skirk sigue siendo sólida y lo va a seguir siendo, y que posiblemente en Sniesnaya igual sale un carry crío, pero igual no es para Permafrost, o igual sí tenerlo en cuenta. Así que ambas siguen mereciendo la pena increíblemente, muchísimo, mucho más de lo que pensamos. Muy sólido el equipo, lo único cerrado obviamente al Permafrost, y que de hecho hay una posibilidad de que el cuarto slot del equipo de Skirk, que sigue sin ser algo claro, se usa Citrali, pero Citrali es para Mawika, es muy posible que salga en Sniesnaya o que el Arconte crío nos dé buffos de probabilidad de daño para ese mismo equipo, para que se vaya muchísimo más lejos el daño del equipo de Permafrost. Ahora, entre ellas dos, las armas. Es un win-win. En este banner tenemos un win-win porque, Phil, tengo el equipo completo. Igual tiro al banner de armas y al menos una arma me sirve. Pues tener en cuenta que el banner de armas es posible que te salga una lápida del lobo y no tengas ninguna de las dos. Y luego ya, al llegar a la senda, ahí sí podrás conseguir el arma que marcaste en la senda. Entre Skirk y Scoffy, si tienes a las dos y vas a jugar el equipo de Skirk, el arma de Skirk le da mucho más daño a ella y beneficia más al equipo. Pero si prefieres invertir a futuro o no vas a jugar Skirk y vas a jugar Scoffy con Nubilet o alguna otra clase de Permafrost, el arma de Scoffy es muy buena y es un arma de soporte porque es una lanza que da ataque al personaje en campo. Es decir, que cualquier lancero que cure, que a día de hoy son principalmente Yao Yao y Chevreuse, y Chevreuse es muy interesante y se juega bastante con este arma en algunas composiciones. Tienes un arma en Chevreuse que le va a dar ataque al personaje en campo 32%, que es bastante más que el set de nobleza, que es 20 a todo el equipo. Así que el arma de Scoffy es muy buena, es bastante buena de hecho. Y las armas, las de 4 estrellas, que las tengo por aquí, no son muy interesantes. De hecho, no las he visto antes de grabar el vídeo, lo estoy viendo ahora. Primeras impresiones. Son malísimas. Hoyover sabía que las dos armas eran muy buenas, la de Skirk y la de Scoffy, y dijo, las armas de 4 estrellas, fuera. Entonces, la espada del tiempo, no le sirve a nadie, malísima. De hecho, cuando sale, pues uno se amarga. La flauta, la peor arma de espada de una mano que existe en el juego. El herrumbre es un arco que da daño a ataques normales que en su momento se recomendaba en Yuimiya. No uséis herrumbre, no sirve para nada. Y luego ya el catalizador de Favonius, que esto se ha intentado recomendar en algunos personajes, pero finalmente no se usa de forma general el catalizador de Favonius. Y la lanza de Favonius. La lanza de Favonius no está mal y es un arma decente para Scoffy. Si queréis hablar de las armas de Scoffy y de Skirk, las builds están listas y preparadas. Dejadme en los comentarios de este vídeo cuántas ganas tenéis de ver la build de Scoffy y de Skirk. Y no se preocupen que ya van a venir. Lo único que será el feel del pasado con la misma ropa, porque ya están grabadas de ese día que metí una maratón de vídeos para que tengáis. ¡Ya está disponible!
la app de la web del canal. Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app. Así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Y para las primeras 1000 descargas, que son muchísimas, entráis en el sorteo de un pack de 100 en Loot Bar, que el ganador se va a anunciar, por supuesto, en la misma página web, que arriba hay una pestaña que pone ganadores. Estar pendientes porque ahí voy anunciando también ganadores de otras cosas, bendiciones, packs, columbinas que todavía quedan y demás. Así que, señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Así que el banner de armas es win-win, la de 5 estrellas. En este caso sí aporta bastante. Ojalá tengáis la buena suerte de que seleccionéis la senda con la de Skirk, perdáis la senda o sea, perdéis el 50-50 con la de Scoffy, y luego asegurando la senda salga la de Skirk, y tenéis ambas armas. Y doble legendario en 3 multis nada más. Luego, ahora sí, los 4 estrellas. Tampoco es que merezca la pena, porque Joyovers lo ha hecho bastante bien. Lo ha hecho en el sentido de, ok, Skirk y Scoffy todo el mundo las quiere, es su primer rerun de ambas. Muchos en la 5.6 y 5.7 sacaron a una sí y a una no por cuestiones de la vida, porque no dan las protogemas, o porque a veces ocurre que uno no tiene la confianza de decir es un equipo nuevo y una composición nueva. Igual no es tan fuerte, vamos a tener paciencia. Lo es, vienen juntas. ¿Cuáles son los 4 estrellas? Dahlia, escudo, hidro, que va con vida, te da un revivir al equipo y que te da velocidad de ataque al personaje en campo. No es nada bueno Dahlia es malísimo, malísimo, así que no tiréis por... O sea, no merece la pena. Y mucha gente dice, bueno, Dahlia en el equipo de Skirk no está mal. Ya sabéis que hay cuarto slot, infinitas alternativas mucho mejores, incluida Mona del permanente. Lo único bueno que tiene Dahlia, que también tiene Citlali, es que da un escudo y permite activar la calamidad de Esu, que fue un arma free to play en su momento. Cuestión, en la build de Skirk hablo de la calamidad de Esu. A día de hoy ya no es tan recomendable, y obligarte a jugar a Skirk o Dahlia cuando hay otros 8 o 9 personajes que no tienen escudo y Citlali se juega con el equipo de Mawika y no con Skirk, realmente te limita a jugar calamidad de Esu solo con Dahlia. Entonces no es tan recomendable, sinceramente. Luego, Candace. Candace sí es un personaje muy bueno, muy interesante, con el equipo tanto de Skirk como de Arlequino, como de Mualani y algunas otras variantes. ¿Qué tan buena puede ser Candace? O sacar la C6 para que aplique más hidro para hacer las grietas de Skirk, la rotación, que tiene rotación de 20 y demás. Pues es un 4 estrellas que, si no tienes nada más, está bien en el equipo de Skirk temporalmente. Sabéis que los cuartos slot de Skirk pueden ser Yelan, que lo tiene mucha gente y es mejor que Candace, Mona, que es de permanente si juegas a rotación rápida, sabiendo jugarla con nobleza y cazador de dragones, coronando la ulti, o incluso Mona C3, que es la ulti más 3, Mualani soporte, que hemos mencionado muchísimo, y Ularo, etc. Shenhe se juega bastante también. Así que Candace está ahí para la gente que es nueva. La gente que es nueva, literalmente puede sacar un equipo completo de Permafrost, porque puede sacar Candace con Shinkyu, Skirk y Scoffy, que están en el banner. Pero si eres más nuevo todavía, está Charlotte, es el último 4 estrellas. Charlotte es la mejor alternativa cuando no tienes a Scoffy, porque Charlotte tiene overhealing, es fácil de construir porque va a triple ataque con recarga. Ir a ver la build que está en el canal. El catalizador puede ayudar mucho e incluso puede ser un cazador de dragones, y Charlotte puede compensar con tanto healing las cargas de Furina. Incluso Charlotte es uno de los personajes que tiene tanto overhealing que a C0 consigue casi activar el full cargas de Furina, con Furina también C0, que sabéis que Furina con C2 activa muy fácil, ella sola, casi sin healing, todas las cargas, que es mucho más sencillo. Así que tenéis un banner completo para los nuevos. Para los antiguos diréis, bueno, pero yo no quiero Charlotte porque tengo a Scoffy, no quiero a Dahlia porque es malísimo, no quiero a Candace porque también es malísima. Ahí están los 4 estrellas. Y para el final os dejo algo súper interesante. Ha pasado algo con Loot Bar, os tendré al día, intentaré grabarlo desde aquí.
Ahora mismo, a la altura de estar grabando este vídeo, me acaban de dar noticia de que igual Lootbar sí que tiene problemas para dar recargas, y en caso de que sea así, os mantendré al día y obviamente lo quitaré del resto del canal. Así que estar atentos, que dentro de poco o lo antes que pueda os estaré contando en este mismo canal, hoy mismo, no sé si grabaré 2 vídeos o mañana o al día siguiente, lo que haya pasado mientras me expliquen, porque yo tampoco estoy al día, estoy de vacaciones y me ha llegado un mensaje urgente, importante, Phil. Así que estar al día, tener cuidado con lo que pueda ocurrir con Lootbar. Espero que esto no repercuta, porque sé que durante unos años ha construido una confianza y una tranquilidad con usarlo, y ahora no sé qué está ocurriendo, me lo deben de comunicar, así que estar atentos, que os diré cualquier cosa que pueda pasar. Gracias, y gracias por ir hasta el final, cuidad mucho, tener muy buen día, no sé, mini y chaito.